Hermanos, buenas tardes. Buenas tardes. Un feliz sábado nuevamente para todos. Pues vamos a tratar de comenzar. Ya se dieron cuenta qué departamento nos toca, ¿verdad? Resulta que este departamento es muy interesante. Implica pues muchísima creatividad, ciertamente. Entonces, con la ayuda del Señor, pues voy a presentarles aquí algunas cosas interesantes. Estos dos párrafos a mí me parecieron sumamente importantes. Dice, es menester dedicar cuidado especial a la juventud. Los niños han de ser preparados para ser misioneros. Debe ayudárseles a comprender distintivamente lo que tienen que hacer para ser salvos. Y esa es en realidad la obra que nosotros como maestros de la clase infantil tenemos que tener en mente. No es entretenerlos, no es que dejen en paz a los adultos y poner atención. En realidad los niños también necesitan ser salvos, también Jesús murió por ellos. Entonces, que esto no se nos olvide, que este es nuestro objetivo. Pocos han recibido la educación esencial en las cosas religiosas. Si los instructores tienen experiencia religiosa, podrán comunicar a sus alumnos el conocimiento del amor de Dios que ellos mismos han recibido. Estas lecciones pueden ser impartidas únicamente por los que son verdaderamente convertidos. Esta es la obra misionera más noble que cualquier hombre y mujer puede aprender. Los niños debidamente instruidos serán testigos de la verdad. Hermanos, ¿alguno de ustedes conoce a jóvenes o adultos que fueron niños en la iglesia y que ya no están en nuestro medio? Muchos. Y es triste, ¿verdad? Sería interesante si nos ponemos a analizar, no cabríamos, yo creo que ya en nuestras instalaciones, si todos esos niños, esos jóvenes siguieran permaneciendo con nosotros. Pero nosotros como maestros tenemos una gran obra que hacer, ¿sí? Si desde pequeños les mostramos el camino a la salvación, si les hablamos de Jesús, entonces ellos van a permanecer. Necesitamos tomarnos muy en serio, de verdad, el ser maestros de niños, ¿sí? Jesús tomó en serio a los niños. En todo su tiempo de ministerio, Él les dio su lugar. A los mismos discípulos los reprendió y les dijo, dejen a los niños venir a mí y no se los impidan porque de ellos es el reino de los cielos. Resulta que a veces nosotros les impedimos a los niños ir a Jesús con nuestro comportamiento, con nuestras acciones, nuestra falta de atención. Bueno, por lo que hacemos y lo que no hacemos por ellos, nosotros les impedimos ir a Jesús. ¿Cuál es el objetivo de este departamento? Lograr que cada niño tenga el privilegio de formar parte de un programa estructurado y planificado anticipadamente por un maestro que sea consagrado a Dios. Si se fijan, el párrafo anterior dice que si los instructores tienen una experiencia religiosa, podrán comunicar a los alumnos el conocimiento del amor de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Si nosotros como maestros vamos a improvisar o vamos, pues sí, a ver qué historia se me ocurre ahí al momento. Entonces nosotros no estamos teniendo un compromiso con nuestros niños. Si nosotros mismos no somos consagrados a Dios, ¿cómo vamos a esperar que nuestros niños sean consagrados a Dios? Hay ocasiones, hermanos, porque a cada uno de ustedes que sea ahora maestro de niño o que en alguna ocasión les vaya a tocar desempeñar esta responsabilidad, ustedes se van a encontrar con niños que son visita, que vienen porque su tía o su abuelito o alguien de la familia o invitados, amiguitos, vecinos, los traen. Pero entonces esos son niños que no tienen una vida espiritual durante la semana, que la única ocasión que ellos tienen para conocer a Dios es el sábado. Y si nosotros no hacemos bien nuestro trabajo, en realidad, pues ¿qué estamos haciendo por ellos? Es un día común para ellos donde alguien los entretuvo un rato y ya, ¿sí? Entonces, tomemos muy en serio esta parte, hermanos. Perdón. Que cada niño sepa y sienta que ocupa un lugar muy especial en la iglesia, que lo haga anhelar un nuevo sábado y que si vino por primera vez, pues quiera regresar. Eso depende mucho de nosotros como maestros. Entonces, este es el objetivo, ¿sí? Que como maestros, pues hagamos todo lo posible por capacitarnos y por tener todo a la mano lo que necesitamos para poder desarrollar nuestras clases, para honra y gloria de Dios y para instruir a nuestros pequeños, ¿sí? Algunos elementos y estrategias que nosotros podemos tener
a la mano para poder desempeñar todo este programa infantil, pues las primeras serían las cualidades del maestro. Pero una de las principales cualidades que yo creo que como maestros deberíamos tener, pues es amar a Dios. Sí, porque si nosotros amamos a Dios, vamos a amar a esos niños que a veces son nuestros mismos hijos, a veces son vecinitos, a veces nos tocan niñitos invitados terribles. ¿Quién tiene un alumno interesante en su clase? Muchos, ¿no? Por ejemplo, en Cortázar tenemos un niño que hay que amar mucho a ese niño, hay que tenerle mucha paciencia. Pero es un niño, hermanos, que desde que se hizo un sábado infantil en Cortázar, no ha dejado de venir a la iglesia, excepto los días como hoy, que no pudimos pasar por él. Pero es un niño que ama a Dios, que necesita de Dios, y es muy interesante trabajar con él, pero no es sencillo. El maestro tiene que ser paciente, hermanos, comprensivo, porque los niños nos llegan con diferentes cualidades, virtudes y también defectos, ¿o no? Y a veces nuestros mismos niños se quejan, es que fulanito es así, y es que ¿por qué ya que mejor que no venga? ¿Sí? Pero entonces cada uno de nosotros como adultos llegamos a la iglesia con una gran necesidad de Dios y con diferentes defectos de carácter. Los niños también llegan así. Entonces, como maestros necesitamos tener paciencia y no rezagar a aquel alumnito, a aquel niñito que aparentemente nos da problemas, ¿sí? Amémoslos a todos los niños, hermanos, seamos compasivos con ellos, seamos entusiastas, alegres, porque si también vamos a llegar con nuestra cara toda escurrida, toda enojada, pues los niños ya nos pierden la confianza, ¿no? Y entonces ya no podemos interactuar con ellos como debiera ser. Un maestro de niños tiene que ser creativo, innovador, siempre con cosas nuevas, siempre, con algo que le llame la atención a los niños. Si el maestro de niños toca un instrumento musical, los niños quedan encantados. Pero ¿y si no? ¿Qué vamos a hacer? De los maestros que levantaron la mano aquí, levante la mano quien también sabe tocar un instrumento. ¿Solo una maestra? ¿Dos maestros? ¿Y a poco no es bien bonito, hermanos? Cuando uno toca el instrumento, los niños se rodean ahí del hermano. Entonces, hermanos, cuando nosotros no sepamos tocar un instrumento, pero somos maestros de niños, en nuestra iglesia probablemente hay uno o dos hermanos que saben tocar un instrumento. Entonces, coordinémonos con ellos, seamos humildes y pidamos ayuda. Hermano, tú sabes tocar la guitarra. Mira, tengo este corito que deseo enseñarle a los niños para la próxima semana. Te lo dejo de tarea toda la semana y la próxima semana tú llegas conmigo a la clase y tú tocas y cantamos con los niños. Ya después te retiras y te vas a tu clase de adulto. Pero eso va a ser muy motivador para los niños. Entonces, si nosotros como maestros no sabemos, pues echemos mano de los hermanos que sí saben, ¿sí? O aprendamos. También esa es otra opción. Un maestro pues tiene que ser firme, ¿verdad? Sin ser autoritario, sin llegar a ser aburrido, regañón, enojón. Diligente. ¿Qué significa ser diligente? Hacerlo bien, hacerlo rápido, hacerlo bonito, prepararnos para hacerlo, ¿verdad? Entonces, como maestros, eso es muy importante también. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una clase para los niños, casi siempre, siempre deberíamos tener cosas con las que los niños interactúen, cómo llamar la atención de los niños. Entonces, si nosotros no estamos preparados para la clase, si estamos improvisando apenas el viernes en la noche, voy a ver la lección, a ver qué le toca a los niños. Pues si era necesario comprar algún material para hacer la actividad de los niños, pues ya no pudimos. ¿Y qué es lo que hacemos al último? Pues hay que imprimir aunque sea un dibujito para que lo coloreen. Y a los niños les encanta colorear, pero no es lo único que ellos quieren hacer. A ellos les encantan hacer manualidades, les encanta hacer muchas cosas. Y nosotros tenemos que ser diligentes en nuestra preparación espiritual. Estudiar la lección de los niños, así como estudiamos la nuestra, o como deberíamos estudiar la nuestra. Por eso está marcadita nuestra lección. Esta es la parte del domingo, esta es la del lunes, la del martes y así. Así viene la de los niños también, para que nosotros podamos ampliarnos, documentarnos, buscar información adicional, datos interesantes, datos curiosos. Que no sea solamente, vamos a leer la lección y es todo lo que hacemos, ¿sí? Entonces, eso significa ser diligente.
El espíritu de profecía dice, no descansemos jamás hasta que cada niño de nuestra clase haya sido traído al conocimiento salvador de Cristo. ¿Sí? Que ese sea nuestro objetivo, que todos nuestros niños conozcan a Jesús. Ya pasamos un poquito al maestro, ahora vamos al área de clases. ¿Es importante tener un salón para los niños? Pues es importante, sin embargo, pues no indispensable, ¿verdad? Porque podemos hacerlo, dice ahí, a la sombra de un árbol, con las decoraciones que el arquitecto celestial puede tener. Lo importante aquí es que nosotros le demos ese lugar que los niños merecen y los niños necesitan, ¿sí? Si se cuenta con el salón, pues muy bien. Si se cuenta con el mobiliario, pues eso va a ayudar bastante a los trabajos manuales y todo esto, ¿sí? Pero pues es importante que les demos ese lugar a los pequeños y que ellos sepan. Por ejemplo, en el año 2023 hicimos una pequeña actividad, quizás alguno de ustedes recuerda. Cada primer sábado del mes los niños hicieron una ofrenda para poder ayudar a los niños de otras iglesias. Entonces, la iglesia de Saltillo, de Joyachica, de Tuxpan, de Vergel, mandaron sus cartitas y dijeron, nosotros necesitamos mesitas, sillitas, nosotros necesitamos material de, pues no sé, para hacer las actividades. Y toda la asociación se unió y se logró mandar una cierta cantidad para cada uno de ellos. Entonces, si a la fecha en alguna de nuestras iglesias no se tiene lo que se necesita para poder desarrollar las clases, pues en este año 2025, primeramente Dios, vamos a volver a hacer estos proyectos para que podamos apoyar a otros lugares. El material didáctico, hermanos, eso es muy importante. No solo el salón, no solo la capacitación del maestro, sino también hacer uso de las cosas visuales. ¿Saben? Porque los niños aprenden con los 5 sentidos. Entonces, por ejemplo, imagínense que nos toca hacer la clase del Arca de Noé. Si nosotros llevamos este material, así de sencillito como se ve, a los niños les capta la atención, ¿sí? Ya que estas cositas se mueven. Ay, no puedo. Así. Ajá. Bueno, tú haz los movimientos. Bueno, por ejemplo aquí, pues ahí está la lluvia. Por cosas así tan simples, los niños ya se entusiasman y le ponen atención. Y ya no es lo mismo a solamente estarles hablando o leyendo, ¿sí? Hagámonos como maestros y como iglesia de todo este tipo de material. Ciertamente no son baratos, ¿verdad? No los encuentra uno a lo mejor ni en las papelerías de a la vuelta. Tiene uno que buscar. Si, por ejemplo, nos tocó mencionar algo acerca de, pues no sé, de lugares, ¿perdón? Sí, de un lugar. Entonces, pues ya los niños se entusiasman, ya miran, ya tocan las cosas. Por ejemplo, imagínense que en la clase, pues nosotros... por cualquier cosa, la clase también va a tratar algo acerca de una araña, entonces ya podemos hacer ahí un pequeño espacio y decirles, bueno, miren, así está formada una arañita. Todo lo que los niños vean, escuchen, toquen, ellos lo van a memorizar más que si solo lo están escuchando. ¿Qué otra cosa? Bueno, listo. Pásalo para que me ayudes con el otro, por favor. Por ejemplo, imagínense que a nosotros nos tocó la clase del maná. ¿Alguien de ustedes sabe cómo era el maná? ¿Cómo lo describe la Biblia? Primero dice que era como una semillita de culantro. Entonces, pues ya llevamos unas semillitas y los niños ya no solamente están usando su imaginación, sino que ya tienen una idea más formada en la mente. Y luego dice la palabra de Dios que ellos usaban morteros para poder moler el maná, ¿sí? Entonces podemos llevar nuestras cositas y enseñarles a los niños. A lo mejor hay niños que no conocen qué es un mortero.
pero nosotros de adultos sí los conocemos y podemos llevar este tipo de cositas para que podamos mostrarles a los niños. Y luego dice que el maná, ¿a qué sabía? ¿Se acuerdan? Sabían a hojuelas con miel. Entonces imagínense que les llevamos a los niños unas hojuelas y luego miel, y a la salida de la clase nosotros les damos un poquito de hojuelas con miel. Entonces yo creo que esto es así como tan simple como parece. Los niños memorizan más la clase porque ya interactuaron, probaron, olieron, escucharon, miraron y tocaron, ¿sí? Utilizando todo este tipo de material. Por ejemplo, nosotros tenemos, Helen, empieza a armar una escena ahí, por favor. Nosotros tenemos, por ejemplo, material visual con el cual podemos apoyarnos para la clase, y de verdad que así hasta uno ni se pone nervioso, porque a veces te toca la clase de los niños y dices, ay, ¿y cómo le voy a hacer? Y está uno todo nervioso porque pues sí es difícil captar la atención de los niños durante mucho tiempo. Pero cuando tú les pones así ese tipo de cositas, utilizas ese tipo de material, pues ni nervioso te pones porque tienes toda la mano. Hasta los mismos niños te ayudan a hacer la clase y ellos quieren pasar y armar todas esas cosas, ¿no? Aparte que así, pues les vas pues motivando un poco más la imaginación. Esta última parte, hermanos, a mí me gustaría mucho que la tomemos en cuenta como directores, como maestros, como padres, que cada niño, que sea indispensable en las iglesias que cada niño cuente con su Biblia física, su himnario y su lección. Porque como adultos ya nos estamos acostumbrando mucho al celular, ¿sí o no? A ver, levante la mano, ¿quién no trajo Biblia hoy confiado porque traía solo su teléfono? Pero díganme quién no, cuando busca un versículo, luego al buscador, porque no sabemos dónde está el versículo, y no lo digo solo por ustedes, lo estoy hablando principalmente por mí. Entonces, vayamos acostumbrando nosotros también a utilizar nuestra Biblia física y ayudemos a nuestros niños a que ellos también tengan su propia Biblia, su propio himnario y su lección. Y esto como maestros será muy importante. Si nosotros les motivamos, ellos también van a lograrlo y van a aprenderlo, ¿sí? Para que nosotros tengamos todo este material, hermanos, no es sencillo. Como maestros, pues a veces no tenemos el recurso para nosotros hacernos de todo este tipo de material, pero como iglesia sí necesitamos unirnos para poderlo lograr. Como iglesia nosotros necesitamos ayudar, apoyar espiritualmente. ¿Cómo la iglesia puede apoyar al maestro espiritualmente? ¿O ustedes creen que la clase de los niños solo es para el maestro y el maestro que se entienda y ya? Pasa a veces que nosotros llevamos una visita, un niño a la iglesia, y nadie más entiende de él, nadie más le brinda una palabra, nadie más lo busca, lo atiende, más que quienes lo llevaron. Y ese es un gran error que cometemos como hermanos, ¿sí? Porque entonces el niño no se siente apreciado. Es como un adulto, el niño también se fija quién le mostró aprecio, quién le mostró atención, y él se siente acogido en ese lugar. Entonces nosotros tenemos como iglesia que apoyar al maestro espiritualmente, moralmente. Imagínense que tenemos ese niño visita travieso, tremendo, bueno, casi insoportable, casi insoportable. ¿Qué hacemos como miembros de iglesia? ¿Qué hacemos como simpatizantes? Que no somos el maestro, que no somos el hermano que lo invitó. Ah, pues él lo invitó. Oye, tú, fulano, tu niño que trajiste anda haciendo esto y esto otro. Fulano, otra vez. Y así, ¿no? Nosotros siempre malacarientos ahí con el niñito. Entonces, no, hermano, nosotros necesitamos como iglesia ser muy conscientes en eso. Si los padres de aquel niño nos brindaron la confianza para traer a su hijo, si el niño quiso venir, hermanos, esa es una obra magnífica que el Espíritu Santo ha hecho en esa familia. Porque nosotros no sabemos si por causa de ese niño, toda esa familia va a llegar a venir a la iglesia en un tiempo futuro. Pero ¿y qué hacemos nosotros por el niño? Nos mostramos indiferentes con él,
pues que lo atienda el que lo trajo, es su compromiso. Y a veces así actuamos, entonces no necesitamos hacer eso, hermanos. Como iglesia nosotros necesitamos apoyar económicamente, porque esto es una inversión en realidad. ¿Están de acuerdo? Todo el material que nosotros podamos adquirir para la educación de los niños es en realidad una inversión. Habrá niños de bajos recursos que no tengan para comprar una lección. Habrá niños cuyos padres no les ha caído a la mente el privilegio que tienen de comprarles su material. Y tampoco los niños traen su material, aunque son hijos de miembros de iglesia. Habrá niños pues que vienen por primera vez y no traen material. Entonces, como iglesia necesitamos ya tener material previamente con tiempo para que esos niños puedan también trabajar, ¿sí? Entonces necesitamos un recurso fijo. Yo les estoy proponiendo a todas las iglesias destinar un porcentaje, no les voy a decir cuánto. Ustedes lo dejo a su consideración para que ustedes destinen un porcentaje de sus recursos, de sus ingresos, para que el maestro pueda en realidad echar a volar la imaginación, pueda usar de su creatividad para poder dar la clase. Porque sí me encontré en el año pasado con una maestra que me dice, hermana, yo no tengo dinero para poder comprar las cosas que necesito. Dice, yo les pido a las mamás que si les sobró algún cuaderno del año pasado de sus hijos, le arranquen las hojas que sobraron, que si les sobraron colores, que me los traigan y yo con eso puedo empezar a trabajar con los niños. Pero imagínense, no tener ni una hojita para colorear, no tener colores y te llegan niños. Y si no tienes el recurso como maestro, entonces no puedes hacer gran cosa. Y vaya que las hojitas y los colores pues son a lo mejor lo más económico que podríamos nosotros adquirir para atender a los niños. Entonces, como iglesia yo les hago un llamado para que se dedique un recurso y el maestro pueda utilizar de su creatividad. A lo mejor es creativo el maestro, pero no tiene el recurso para poder hacerlo, ¿sí? Motivemos como maestros a nuestros padres para que envíen a sus niños a la clase con una monedita. No importa que sea un pesito, 50 centavos, lo que nosotros tengamos y cuando se pueda. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que los niños sepan, recuerden siempre que una forma de agradecer a Dios pues es también monetaria, ¿sí? También con los recursos económicos nosotros apoyamos la obra de Dios. Nuestro corazón se vuelve desprendido. Porque qué tal que nomás le damos al niño una monedita para que vaya y gaste. Pero el sábado le estamos dando una monedita que él no se va a quedar con ella, que sabe el niño que esa monedita va a ser para el alfolí. Entonces, procuremos incentivar eso, maestros, en nuestros padres, en nuestros niños, que no importa que sea la monedita de la más baja cantidad, mandemos a nuestros niños a la clase infantil con una pequeña moneda. Apoyo personal, hermanos. Cuando nos toca la clase de los niños, pues es necesario estar aquí al frente de los niños todos los sábados. No sé cómo se organizan ustedes, por ejemplo, aquí en la iglesia, en sus diferentes iglesias, pero por ejemplo en Cortázar, el maestro, el director de escuela sabática, pues nos asigna dar la lección y el repaso así a los diferentes hermanos. No somos un solo maestro de escuela sabática para todo el año, sino que la directora nos dice, el próximo sábado le toca a usted, hermano, la lección y a usted, hermana, el repaso. Y así cada sábado lo va rolando. Entonces nos toca de vez en cuando, ¿sí? Pero al maestro de niños le toca todos los sábados, ¿sí? Entonces, un apoyo personal que nosotros como iglesia podemos dar, hermanos, es apoyar a nuestros maestros. Si de vez en cuando el maestro no va a estar, que no se queden los niños sin su clase. Sí, que el maestro o la maestra tenga la confianza de decir, hermanos, el próximo sábado yo tengo que salir por emergencia, por vacaciones, por lo que sea, por favor un hermano que me cubra para la clase de los niños. Pues que haya varias manos levantadas. Que si a lo mejor en la clase se va a tratar algo interesante que incluye, pues no sé, algo acerca de medicina, y a lo mejor en nuestro medio alguno de los hermanos es médico, a lo mejor es nutriólogo, es bombero, es chef, es panadero. Entonces, ese hermano puede venir y apoyar en la clase al maestro. ¿A alguno de ustedes cuando fue a la escuela le tocó que fueran los bomberos a su escuela?
¿Y a poco no es bonito? Que vienen otras personas a hablarles de lo que a ellos se dedican. El maestro a lo mejor no está tan capacitado ni sabe muchas cosas de lo que el bombero sí sabe. Y él viene con su traje y todo, ¿no? Entonces los niños les capta la atención. Entonces, como maestro, echa mano también de ese recurso, de los hermanos que tienen diferentes conocimientos que a lo mejor tú no los tienes tan amplios, ¿sí? Para que pueda enriquecerse la clase de los niños. Algo a lo que yo también les invito como iglesia es a utilizar sus lecciones. Todos conocemos, la mayoría, que una hermana ha estado haciendo las lecciones durante muchos años, se ha desvelado, se ha desmañanado por hacer las lecciones. Muchas gracias, hermana Leti. Esas lecciones nos han servido a muchos y bueno, por favor, sigamos motivando a nuestros padres de familia a seguir utilizando las lecciones de los niños y que ellos, hermanos, formen ese hábito de estudio de su lección diaria, para que cuando ellos lleguen a ser jóvenes, lleguen a ser adultos, ellos tengan el hábito de estudiar su lección y no lleguen el sábado como que allá a ver apenas a estudiarla a la hora de la lección. Si eso lo hacemos desde que nuestros niños son pequeños. Por último, hermanos, les quiero hablar acerca del sábado infantil y juvenil. Este es un programa que hemos llevado a cabo en este periodo, la verdad en muy pocas iglesias, pero que yo sigo insistiendo en que se pueda llevar a cabo. ¿Por qué? Los sábados infantiles en Cortázar nos han resultado en una gran bendición. Este niñito que yo les digo que es muy interesante de tratar, nos llegó en un sábado infantil y a partir de ahí no ha dejado de asistir. En un sábado infantil los niños aprenden a pararse al frente, porque no es fácil estar aquí y hablar ante muchas personas. Entonces los niños, el objetivo es que ellos vayan desarrollando esas habilidades de pararse al frente, hablar con las personas. Hermanos, cuando Jesús estaba en el templo y se perdió de sus papás, ¿recuerdan qué edad tenía Jesús? 12 años. ¿Y con quién conversaba? Con los maestros de la ley. ¿Y quién intimidaba a quién? Jesús a ellos. Jesús estaba capacitado a los 12 años para presentar defensa de la verdad y no se intimidó por estar enfrente de los grandes estudiosos y grandes maestros en esos tiempos. Qué bonito sería que nuestros niños, al salir de la clase infantil a los 12 años y pasar a la clase de adolescentes o de adultos, ya tuvieran esa capacidad de buscar en la Biblia, de aprenderse versículos de memoria, que ya supieran cómo contestar, cómo defender su fe. Y si alguien allá afuera les dice, ¿y tú por qué no haces esto? ¿Y tú por qué no haces lo otro? Ah, pues porque la Biblia dice así y así. Pero si nosotros como padres y como maestros no ponemos atención en todo esto, pues nuestros niños simplemente bajan la cabeza y a veces no saben qué contestar. O a veces, hermanos, hasta son arrastrados por la corriente porque ellos tampoco tienen firme su fe, su convicción, ¿sí? Entonces, pongamos mucha atención en esto, hermanos, y démosle seguimiento a los proyectos, porque aunque parece que la semillita no germina pronto, en realidad en algún momento germinará cuando nosotros menos nos damos cuenta, pero sepan que en la obra de la instrucción de los niños también es como dice en la palabra de Dios, echa tu pan sobre las aguas porque tú no sabes en qué momento va a dar su fruto, ¿sí? Proyectos y objetivos para desarrollar en este semestre. ¿Ustedes recuerdan, alguno de ustedes recuerda el calendario de promesas que hicimos en el año pasado? Llegó junto con el calendario una cajita como estas, ¿recuerdan? Bueno, este proyecto era con el objetivo de que los niños, ¿qué hicieran? ¿Se acuerdan? ¿Ahorraran? ¿Ah? ¿Diezmaran? ¿No? ¿Cuál era el objetivo, Helen? ¿No te acuerdas? Helen tampoco se acuerda. El objetivo era memorizar un versículo diario, una promesa diaria. Helen no se acuerda de ese proyecto, pero en realidad ella junto con su hermano, para la gloria de Dios les puedo decir, que sí se han aprendido, yo pienso que unos 300 versículos.
de los 365, sí hemos estado aprendiendo uno diario y luego lo repasamos todos. Y una ocasión nos pusimos el cronómetro a ver cuánto tardábamos y los primeros 3 meses tardamos media hora en decirlos, todos los versículos de los 3 meses. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque llegará un momento cuando no tendremos la Biblia digital ni tendremos la Biblia física. ¿Sí? Pero los archivos de la memoria nadie nos los puede quitar. Las promesas de la palabra de Dios nadie las puede sacar de nuestra mente. ¿Sí? La convicción que el Señor dé en nuestra vida, en nuestro corazón, eso nadie lo va a cambiar, ni autoridades, ni nadie. Entonces, hermanos, motivar a nuestros niños a memorizar, bueno, y hasta nosotros los memorizamos junto con ellos también, pero ¿saben de qué nos dimos cuenta? Que ellos tienen una gran habilidad para aprendérselos y nosotros le macheteamos, pero no logramos aprendernos tan fácil como ellos. ¿Sí? Entonces, este calendario bíblico 2024 fue de promesas. Comenzamos ya un poquito adelantado el año cuando entregamos esos calendarios. Los hicimos llegar a todos los niños, hicimos una cajita de estas para cada niño con su nombre. El objetivo aquí era que cada niño depositara un peso cada día. ¿Ese peso qué significaba? Pues que estamos agradecidos con Dios por esa promesa que nos dio. Al final del año se va a hacer, porque todavía no lo hemos hecho por cuanto el calendario no llegó a principios de año, sino adelantadito ya enero, apenas lo vamos a programar para febrero. Hacer un culto de gratitud a Dios por todo ese año que pasó, por todas esas promesas que nos dio y por todas las promesas que cumplió literalmente en nuestra vida. Entonces, esa ofrendita que nosotros pudimos llevar va a quedar en la iglesia para este tipo de cosas, que se tenga que comprar algún material educativo, lecciones de los niños, himnarios, Biblias, cosas así, ¿sí? También aquí, hermanos, en esta cajita íbamos a meter un papelito cada que nosotros o los niños dijéramos, esto que nos pasó hoy se parece a la promesa que memorizamos tal o cual día. Digamos, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que de pronto estábamos en un peligro y interesantemente fuimos librados de eso. ¿Quién obró, quién actuó? Pues los ángeles de Dios. Entonces ahí escribíamos en un papelito esa promesa cumplida en nosotros y la metíamos aquí para que en ese día de culto, en ese programita de acción de gracias por el año que pasó de promesas, también podamos leer esto. En tal fecha a mí me pasó esto y esto otro. Eso para que motive la fe de los niños y sepa que el Dios que libró a Daniel de los leones, que el Dios que libró a los 3 hebreos del horno de fuego, que el Dios que estuvo con Pedro en la cárcel y lo libró milagrosamente, sigue estando al pendiente de nosotros y al pendiente de los niños. Entonces, mis hermanos, para que ustedes lleven estas noticias para los niños, ya hicimos llegar un documento desde antes de fin de año acerca de que en el Congreso Nacional vamos a tener un pequeño incentivo para los niños que hayan memorizado por lo menos, no recuerdo si les pusimos 200 o 250 textos bíblicos, o sea, no 365, sino solo 200 o 250, no recuerdo, y vamos a tener un pequeño incentivo para ellos. Para las niñas va a haber una máquina de coser que sí funciona. Bueno, esta es la de mi hija, pero las otras son nuevas. Y para los niños va a haber un carrito a control remoto, que no me lo pude traer, se me olvidó la verdad, o un patín. Sí, tan interesantes es mi hijo desde que los vio. Si las niñas quieren escoger un carrito, están bien divertidos también los carritos. ¿Perdón? Sí, el patín. Ajá. Sí, mi hijo desde que lo vio dice, mamá, yo quiero ese. Digo, pues necesitas tus 250 versículos, si no, no hay nada. Y él ya está motivado, ¿no? Pero es muy importante, hermanos, porque yo recuerdo un párrafo que dice que cuando nosotros analizamos, aunque sea un versículo de la Biblia y lo memorizamos, dice que eso forma en nosotros como una muralla de protección.
Y yo creo que sí, porque por ejemplo cuando Jesús fue asaltado en el desierto por las tentaciones de Satanás, ¿sí se acuerdan cómo respondía él? Con un escrito está. Entonces, así hermanos, cuando nuestros niños, cuando el enemigo los busque para tentarlos, para atacarlos, ellos van a tener todas estas promesas en su mente, todas estas porciones de la palabra de Dios, y será pues mucho más difícil que el enemigo los haga caer. Pero como padres y como maestros, nosotros necesitamos motivarlos mucho, ¿sí? Lleven estas noticias, por favor, porque todavía hay buen tiempo para hacerlo. Sepan que para el 2025 tenemos ya un calendario, ahora no va a ser de promesas, sino un calendario de consejos. Y también será la misma dinámica, memorizar los versículos bíblicos, uno cada día. Esto nos va a hacer motivar el estudio de las Sagradas Escrituras. Como maestros, yo les pido, les suplico, les sugiero todas las palabras que ustedes se quieran imaginar para que ustedes motiven a sus niños a leer su Biblia. Encárguenles de tarea un capítulo, encárguenles una historia, encárguenles un resumen de tal o cual historia, pero motiven a sus niños a leer la Biblia. No los dejen nada más así con que ya hasta el sábado que van a la clase infantil, sino que ellos puedan tomar su Biblia y puedan leerla. También tengo como iniciativa poder aprender un corito del himnario infantil. Los maestros me imagino que ya todos conocen este himnario. Si alguno no lo tiene, pues la hermana Edaín todavía tiene disponibles. Que podamos aprender estos coritos, hacer uso de ellos. ¿Por qué? Porque también los coritos hacen memorizar pues las promesas de Dios, los mandatos de Dios, todo, ¿no? Siempre cantando. Acuérdense que el pueblo de Israel cantaba mucho y así ellos memorizaban muchas cosas. Que los niños aprendan a dar sus diezmos, sus ofrendas. Hermanos, cuando nosotros les demos alguna monedita a nuestros niños, a veces nuestros niños nos ayudan en el trabajo, para los que tenemos, por ejemplo, un negocio que hemos emprendido en el comercio. A nosotros nos pasa, nosotros les remuneramos a los niños en una pequeña cantidad por su trabajo con que ellos nos ayudan, porque en verdad nos ayudan. Entonces, aunque ese dinero ya está diezmado, ya se los damos de lo que ya quedó de ganancias, aún así nosotros les decimos a los niños, aparte su diezmo, su segundo diezmo y una pequeña porción para obra misionera. Entonces, motivemos también como maestros y como padres para que los niños aprendan a ver por las necesidades de la obra y ver por las necesidades ajenas, ¿sí? Es algo muy importante que a mí me gustaría que, pues por lo menos en estos 6 meses que todavía nos quedan de trabajo, 4, ¿verdad? Podamos incentivar esto en nuestras escuelas bíblicas. Y el libro Jesús está conmigo, hermanos. Nuevamente les vuelvo a platicar, es un pequeño proyecto que tenemos en el departamento, donde estamos recopilando anécdotas de vida extraordinarias. Anécdotas de vida donde nosotros decimos, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Quién me libró? Por ejemplo, les cuento una. Me la contaron a mí y dice que un hermano pues estaba listo ya para tomar su barco e ir a visitar una iglesia, un país, un lugar, no recuerdo, pero resulta que el hermano no pudo llegar a tiempo para tomar el barco. Él estaba en el muelle y el barco ya estaba por allá. Y él entonces, pues en su desesperación, en su inquietud, se puso de rodillas en ese momento en el muelle y le dijo a Dios, Señor, tú sabes que no hay un barco como estos para aquel lugar en meses. Haz que ese barco regrese porque yo no tengo otra forma de llegar a ese lugar. Entonces el hermano estaba pues orando, hincado, ahí no le importó que estuviera en el muelle si alguien lo miraba. Y él luego dice que de pronto él sintió como que algo se movía y luego él dijo, está temblando, y pues abrió los ojos. Pero resulta que no estaba temblando, resulta que él ya estaba en el barco. Ese tipo de historias extraordinarias, hermanos, a mí me parecen
bueno, yo me emociono contando estas cosas, ¿no? Y tengo ya muchas historias de estas acumuladas. Tampoco soy buena redactora, pero quiero hacerlo mejor que se pueda. Y si alguno de ustedes es bueno en este tema, por favor, levante la mano con toda la humildad y dígame, yo sé redactar, hermano, a mí me gusta hacer esto, porque, hermanos, cuando nuestros niños leen la historia de Daniel, leen la historia de José, de todas las personas que la Biblia habla, que fueron libradas de maneras extraordinarias, los niños pues dicen, sí, pues fueron ellos. Pero hermano, pensar que a ti te pasó algo así, que el niño te conozca y te diga, ¿a ti te pasó eso? Sí, a mí me pasó. O sea, yo quiero que los niños conozcan a las personas que les pasó eso. Y que ellos digan, esto pasó hace un año con un hermano de Veracruz, con un hermano de Hidalgo, con un hermano de Cancún, no sé. Hermanos, si alguno de ustedes tiene una anécdota así, por favor háganmela llegar. Este libro yo espero que lo pueda tener. Tengo todo el periodo tratando de acumular todas las anécdotas posibles para hacerlo grande, bonito, y todavía no lo he logrado, pero espero en Dios poderlo hacer, ¿sí? Pues estos son algunos de lo que yo les quería hablar. Esto de los sábados infantiles, Dalia, que tú nos invitas a tener en las iglesias, ¿esto es ya que se decida en la iglesia? O sea, por decir, el comité lo decide en la iglesia en conjunto con los miembros, o cómo sería, porque sí tenemos un sábado nosotros como iglesia en el Moreno, sábado que es en campo, y ya lo habíamos platicado muy poco, pero sí lo hemos dicho, que ese sábado pudiera ser como infantil, pero así como lo vimos en Cortázar, que desde temprano todo está decorado, los niños tienen participaciones especiales, la comida fue especial, todo fue un sábado maravilloso, fue algo diferente, parecía un sábado soñado. Entonces, sí, ese sábado sería así como una sugerencia, o que sí se ponga como una... Yo quisiera obligar a todas las iglesias, pero no puedo. Sí, pues es una propuesta de parte del departamento infantil. Uno de los objetivos, hermanos, es porque los sábados es un día maravilloso, pero un día muy aburrido para los niños. Porque siempre les estamos diciendo, hoy no es día de jugar, hoy no puedes llevar juguetes, los juguetes se quedan en casa, así, ¿no? Entonces, hacer un sábado infantil, hermanos, también es para enseñar a nuestros niños que el sábado no tiene que ser aburrido, que el sábado es un día especial, una comunión entre nosotros y Dios, pero se necesita un trabajo en conjunto de toda la iglesia. Toda la iglesia, ¿por qué? Porque se necesita organización en todos los aspectos. Ya la hermana Carla le tocó con su familia estar allá, y se necesita, por ejemplo, imagínense que designamos... ¿Puedes platicarles cómo fue este sábado pasado? Ajá. Por ejemplo, designamos el sábado, el último sábado infantil que nosotros tuvimos se trató acerca de la segunda venida de Cristo. Entonces, en la parte de enfrente colocamos unas nubes, todo aquí encima en el techo colocamos nubes, perdón. Por ejemplo, designamos diáconos. Entonces los niños son los diáconos. Ellos tienen que estar paraditos en la puerta esperando a los hermanos que llegan y llevándolos a su lugar. O sea, el sábado infantil es para que los niños desarrollen todo el programa, y para eso se necesita el apoyo de los padres. Hay niños que les va a tocar dirigir la escuela sabática o dar una porción de la lección. Los padres necesitan ayudarlos a prepararse en esto. ¿Sí? Hay niños que les toca una participación especial. La hora de la comida, hermanos, también es muy importante, porque el sábado infantil no solo es para los niños de nuestra iglesia. Esa es una oportunidad muy importante y muy bonita para invitar a otros niños. Entonces, otros niños no fácilmente comen verduras. Otros niños no fácilmente comen una ensalada.
Entonces, si nosotros les ponemos un puño de lechuga, unos jitomates, unos pepinos ahí medios picados, pues no siempre es tan interesante. Pero si nosotros les decoramos un plato de ensalada, entonces si nosotros utilizamos de la cocina, hermanos, para que sea algo llamativo, a los niños eso les encanta. Y no estamos haciendo, una ocasión una hermana me decía, es que lo sagrado y lo interesante y a lo que le tenemos que prestar atención es al sábado, no a los niños. Claro, yo estoy de acuerdo, pues el sábado es santo, es sagrado, ¿no? Pero para los niños, hermanos, que ellos sepan que los servicios religiosos no tienen que ser aburridos, ¿sí? Se necesita ciertamente un trabajo en equipo. Que solo la maestra se dedique y quiera hacerlo, será muy pesado para la maestra hacer un sábado infantil o no lo podrá lograr. Entonces, miren, por ejemplo, se hace una invitación personalizada para cada niño. A ver, niña Gema, a ti te vamos a designar un corito especial. Estás invitada para el sábado infantil para tal fecha. Queremos que tú cantes. Niña Edaín, nosotros queremos que tú seas la directora de escuela sabática y estás invitada para el sábado infantil de tal fecha. ¿Sí? Niño Jorge, tú vas a ser el diácono. Te necesitamos bien tempranito, bien cambiadito y con un obsequio para regalarle a los niños que llegan primero. ¿Sí? Así, invitamos a los niños de una manera personal. Invitamos a los niños a hacer participaciones especiales, les hacemos un gafet. ¿Por qué? Porque ya cuando terminamos el programa, el culto divino, perdón, antes de pasar a eso, el culto divino, pues lo tiene que dar un hermano adulto, ¿verdad? Una persona bautizada. Pero tiene que ser un tema para los niños. Por ejemplo, esa ocasión al hermano Eduardo le tocó presentar el tema de la segunda venida de Cristo y los niños estaban cautivados. Él les puso un video del espacio y de así, cosas bien bonitas, bien interesantes. Pues los niños están ahí, están en el salón de clases de los adultos, pero ellos están cautivados con la predicación, ¿sí? ¿Y esto por qué, hermanos? Para que nosotros como adultos también sepamos incluir a nuestros niños en los temas, porque casi siempre el hermano que se para aquí para dar el culto divino lo prepara para los adultos, pero pocas veces se dirige a los niños. Yo me di cuenta de algo curioso, hace como 2 sábados, mi esposo ya tiene como 4 años consecutivos siendo maestro de niños, y entonces él hace como 2, 3 sábados le tocó el culto divino. Entonces estaba dando el culto y pues como había niños y luego empezó a hacer unas muecas que como que él se imaginaba que Jesús había hecho eso y le digo a Helen, tu papá piensa que le está dando la clase a los niños y pues estaba ahí dando el culto para todos, pero en ese momento que él hizo las muecas y así, se dirigió a los niños. Entonces eso es algo bien bonito que todos los adultos debiéramos desarrollar, que al dar un tema no solamente fijemos nuestros ojos en los adultos, sino que sepamos que los niños chiquitos también están ahí, también observan y les aseguro que están aprendiendo más que los adultos. ¿Sí? Después del culto, hermanos, nos corresponde, bueno, miren, por ejemplo ahí, a lo mejor está muy amontonado, fue cuando fue el congreso de familia, ¿verdad? Entonces esa ocasión decoramos ahí como con unos surcos, unas lechugas, llevamos tractores, una silla de caballo, unas botas, porque se trataba el asunto acerca del campo y la vida en el campo. Entonces, de acuerdo al tema que nosotros vamos a desarrollar, es la decoración que podemos poner en la iglesia sin ser irreverentes. Este es un ejemplo de ensalada. ¿Sí ven qué es ahí? ¿Sí se alcanza a notar? ¿Parecen como ratoncitos? Bueno, pues es un huevito a la mitad con unos pedacitos de zanahoria. Son los bigotes que son, unos romeros creo, unos pedacitos de aceitunas. Todos los niños estaban encantados y no dejaron la ensalada. Aunque llevaba ahí el nido de los ratones de lechuga y de zanahoria, ellos se comieron el nido de los ratones, ¿sí? Entonces, para los niños esto es algo interesante. Allá, por ejemplo, no se ve tan bien, pero es una cocorita con jitomate.
El mismo jitomate que ponemos nosotros nomás así en rebanadas, ahí está en un... ¿Sí? Entonces, para los niños esto es algo interesante. Allá, por ejemplo, no se ve tan bien, pero es una cocorita con jitomate. El mismo jitomate que ponemos nosotros nomás así en rebanadas, ahí está en una cocorita. ¿Sí? Una catarina, perdón. Entonces, que sea algo importante, algo bonito el sábado para los niños, hermanos. Esto no se logra haciéndolo una sola persona. Después de la comida, en el resto de la tarde, hacemos diferentes actividades. Por ejemplo, el sábado infantil que hicimos en Cortázar acerca del tema de la segunda venida de Cristo, todas las actividades fueron acerca del carácter de los 12 hijos de Jacob. Entonces, las actividades que hicimos fue con referencia a eso. ¿Cómo era Dan? ¿Cómo era Rubén? ¿Cómo era Aser? ¿Cómo era Neftalí? ¿Cómo era su carácter? ¿Cómo lo cambiaron para poder tener la promesa de la vida eterna? Entonces, no actividades de juegos, sino actividades de aprendizaje. Entonces, el sábado infantil y juvenil es pues todo el día tener ciertas actividades y ahí nos tenemos que designar como miembros de iglesia una actividad a cada uno y solamente así se puede aprender. Una dinámica donde puedan aprender algo. Una dinámica donde se pueda aprender algo. Todos participamos. ¿Sí, hermanos? Pues, no sé, antes de que se termine el periodo, yo propongo que, si ese es uno de los planes, se pudiera como fijar la fecha para que se hiciera este programa, pero en la misma fecha para toda la asociación. Y de preferencia que tú pudieras poner la temática y que hiciera lo mismo en todas las iglesias, pero el mismo día. Sí, sí sería una muy bonita opción. Pues nosotros hemos tenido siempre la disposición de asistir al lugar que nos invitan para poder desarrollar este programa. No somos los más capacitados del mundo, pero sí ya lo hemos hecho como unas 5 veces, me parece. Y apenas se termina y los niños ya andan preguntando, ¿cuándo va a ser el otro? Sí, porque les ha gustado ese tipo de actividades. Pues eso es, hermanos, pero solo no se puede lograr. Es un trabajo en equipo de toda la iglesia.